32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar. Puede decir que pues son errores humanos, que le cuesta a todos y a todas. Por segundo, se habla específicamente de lo que es un algoritmo de inteligencia artificial. Así que normalmente cuando alguien escucha lo que es un algoritmo de inteligencia artificial, se piensa en algo que es blanco y negro, así o así. Y se quiere decir que no es el caso. Si observamos todo lo que es machine learning, big data, etcétera, y todos los avances tecnológicos
que hemos tenido para este punto. Hasta la fecha, ahora existen diferentes algoritmos que mediante servicios privados pueden garantizar la auditabilidad de la toma de decisiones. Es decir, estos algoritmos pueden ser auditables, simples y hasta vienen con diferentes explicaciones de por qué se toman así las decisiones. Así que es súper importante saber que hay algoritmos en algoritmos y digo, todos se pueden dar para un uso, pero específicamente de los que se hablan, se puede hacer para colaborar junto con lo que son los humanos. También se habla sobre la asignación de presupuesto. No se habla de qué se haría con el dinero, o cómo se actuaría con él, sino pues de la asignación o la distribución de lo mismo. Diciendo esto en cuenta, se quiere hablar un poquito de lo que es el status quo o cómo es que estamos ahorita. Lamentablemente vivimos en un país que tiene una de las tasas más altas de corrupción en el mundo, así que es algo que tenemos que tomar en cuenta. También se han tenido diferentes crisis económicas en el país, así que se va a hablar en los argumentos de un poquito de la historia de estos mismos. Ahora se van a mencionar los 3 diferentes argumentos de los que se van a estar hablando, más extendiendo por mi compañero, sobre de por qué estos algoritmos de inteligencia artificial sí deberían de tomar decisiones de asignación en el presupuesto gubernamental durante estas crisis. Primero que nada, sí quiero hablar de uno de los valores principales que se necesitan y específicamente en las crisis, que es la transparencia. Actualmente tenemos diferentes organismos que lo intentan dar, a su vez diferentes leyes. Así que, ¿qué es lo que ha pasado en el país? Por ejemplo, todo se transparenta y si tú te metes ahorita puedes ver el Excel de todos los gastos gubernamentales, pero en general no se les entiende. Esto fue lo que intentaron hacer unos periodistas de Animal Político y se dieron cuenta que se triangulaban millones de pesos con universidades durante la gestión de Enrique Peña Nieto. Esto se conoce como lo que es la estafa maestra. Pasó algo similar durante la crisis económica de Líbano, que también hubo mucho triángulo de políticos durante esta crisis, de muchos recursos materiales y económicos. Así que bueno, tomando esto en cuenta, los algoritmos, si los usas en esta situación y se pone tal cual la cantidad de dinero, no habría manera de desaparecerlo, ni de triangular, ni usar para otro tipo de cosas, porque estos no tienen sesgos y no engañan, es más, transparentan. Es por esto que son muy importantes. En segundo lugar, se va a hablar un poco sobre lo que son los intereses políticos. Si vemos lo que fue la crisis económica del 93-94 aquí en el país, sabemos que cuando la crisis iba a empezar, una alta gama de políticos contaron información confidencial sobre lo que iba a venir y lo que iba a pasar. Esto después se fue desencadenando y causó que mucha gente vaya y compre dólares, que causó aún más la devaluación del peso. Así que el hecho de que estos políticos hayan hecho eso, hasta la fecha se dice que no hubiera habido un impacto tan grande como lo que fue esa crisis, que hasta la fecha hay gente que lamentablemente todavía no se recupera. Así que sabiendo esto y sabiendo cómo siempre han habido y siempre van a haber intereses políticos, también en cuanto a qué dirección controla más dinero y qué otro, lamentablemente es algo que tenemos que tener en cuenta y justo por eso este tipo de algoritmos tomarían en cargo y evitar este tipo de cosas. En tercero, y un punto que ya se mencionó también, es que no se está hablando de reemplazar lo que es el juicio humano tal cual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de reemplazar la distribución, más no el qué hacer con el dinero. Así que el hecho de nada más saber cuánto dinero tienes, evitando cualquier triangulación o cualquier pérdida, y ya teniéndolo en los diferentes entes gubernamentales que hay, ya cada ente se encargaría de qué hacer con el dinero, más al ya tenerlo transparentado, sabremos lo mismo. Esto a su vez sería beneficioso para toda la población, ya que lamentablemente no hay tanta confianza en lo que es el gobierno si vemos las estadísticas y las encuestas que se han hecho en el país. Así que teniendo esto, sabemos que no es el juicio humano, ya que cada acción se tomaría, pero con un presupuesto ya hecho y ya delimitado. Así que estos son los diferentes 3 argumentos, pero se quiere reiterar lo mismo, que necesitamos un mecanismo que sea auditable, simple y con explicaciones. A su vez, también tenemos que tomar en cuenta que no es una decisión final, pero sería una muy buena medida. Así que
quisiera ver si hay algún punto de información. ¿No? Ok, tomando en cuenta como no hubo ningún punto de información, se verá como si se dio, sí, un POI a Renata. Pero creo que ya no puedo porque ya son los 10 minutos, lo siento. Ok, no, bueno, muchas gracias. Bueno, como no hubo ningún POI, se toma en cuenta como si los puntos dichos fueron dados. Muchas gracias. Gracias, Erika. Anel, a tu primera palabra. Igual, si gustan, se les invita a que prendan su cámara. Si gustan. Ok, comenzaré mi discurso en 3, 2, 1. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría recordar la moción en la cual se menciona lo siguiente. En un contexto de crisis económica, esta casa prefiere que un algoritmo de inteligencia artificial tome las decisiones de asignación de presupuesto gubernamental en reemplazo de los juicios y decisiones humanas. Primer ministro mencionaba que no era un reemplazo de las manos humanas. Sin embargo, la misma moción lo dice, reemplazo de los juicios y las decisiones humanas. Ante esto, me permito mencionar algunos contra que podría ocasionar un algoritmo de inteligencia artificial. En primer lugar, es sumamente importante que la parte de relevar la mano humana por máquinas de algoritmo artificial es muy malo para la sociedad. Si bien hoy en día la tecnología ayuda en demasiado, pero también esto podría acabar con nosotros, con la vida humana en un futuro. Por ende, estamos hablando de quitar una carrera profesional en primera y después un trabajo a un especialista en finanzas, en contabilidad, por lo que esto perjudica completamente a sus ingresos económicos para su supervivencia, para sus bienes básicos. Ahora bien, también es importante mencionar los riesgos que implica una máquina de algoritmo, pues si bien esta en algún momento puede ser hackeado o simplemente le puede entrar algún virus. Ante esto, todos los planes financieros caerían completamente, por lo que esto sería un desastre para nuestra nación y perjudicarían completamente nuestra propia vida económica. Finalmente, podemos hablar entonces también de una saturación en las máquinas. Si bien un algoritmo de inteligencia artificial es aquel que puede suministrar la mayor cantidad de datos posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que se le meten toda la cantidad posible de datos que pueden, si bien ayudar, pero no tanto. Porque si con esto la máquina se podría saturar. Con una infinidad de datos, la máquina se satura y esto sería lamentable, porque todo el presupuesto gubernamental se perdería por completo, por lo que esto sería una gran consecuencia para nuestra economía nacional. Y entonces, al hablar de la nación, no son 10 pesos, no son 5 pesos, son millones y millones de pesos y sería tan lamentable para nuestro presupuesto gubernamental. Ahora bien, también primer ministro hablaba de corrupción y de malas políticas de las manos humanas. Y está en lo correcto. En efecto, hemos pasado por tantas ocasiones de corrupción y de malas políticas económicas. Sin embargo, lo que se necesita es hacer una buena elección de personal, porque si bien sí hay un personal que son transparentes y que cuentan con valores éticos para su carrera profesional, por lo cual sí podría haber transparencia en todas las decisiones y juicios que se pueden hacer para el presupuesto gubernamental. Por lo tanto, esta casa no está de acuerdo en que se sustituya a la mano y también a la mente humana por una máquina que puede afectar algo tan importante como es nuestra economía nacional. Reiterando esta última parte, es nacional. No estamos hablando de 1 peso, no estamos hablando de 5 pesos, estamos hablando de millones y millones de pesos destinados a las diferentes actividades de la nación. Es cuanto.
Gracias. Juana, tu primera palabra. Claro, ¿se me escucha bien? Se escucha. Ok, perfecto. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Primero, antes que nada, me gustaría darle gracias a la líder de oposición por pararse y dar sus puntos. Segundo, me gustaría decirle al panel que la falta de entendimiento tan grave, no solo de cómo funcionan las tecnologías de inteligencia artificial, sino también de cómo de los argumentos que postulamos y el hecho que no hubieran refutado que las decisiones humanas son lo más importante como para hacer esto, y que además la transparencia es lo más importante y por lo tanto es el principio rector de este debate o uno de los, significa que la oposición hasta ahorita no ha tenido argumentos sólidos. ¿Cómo? Se los probaré primero al empezar con una refutación de esos argumentos y luego con una extensión de nuestros propios argumentos. Comenzando con la refutación. Básicamente dicen que la moción reemplaza las decisiones humanas y eso, repito, es una mal caracterización de la moción muy, muy, muy grave, porque les vuelvo a leer la moción. Esta dice que en contextos de crisis económica se tararará en decisiones de asignación de presupuesto gubernamental únicamente. La oposición lo pinta como si se tirara el gobierno por la basura y si solo fuera a tomar control una inteligencia artificial, hasta diciendo que va a ser un caso como Skynet en Terminator. Decimos que eso es ridículo y que por favor ni siquiera tomen en caso eso porque están tratando de salirse de alguna manera y parece que no tienen argumentos sólidos y buenos en contra de esta moción. Ahora, también mencionan que esto le quitaría el trabajo a los especialistas que están fungiendo este rol ahorita y puede parecer de esa manera al principio. Sin embargo, cuando se toma al caso, cuando se crea un algoritmo de inteligencia artificial, no solo necesitas a gente con la experiencia técnica como para poder programar dicho programa de inteligencia artificial, sino también se necesitan expertos en el campo como para poder entrenar el algoritmo de formas correctas y con datos correctos como para asegurar que funciona apropiadamente. En este caso, simplemente se reemplaza lo que hacen estos especialistas de estar decidiendo esto, el currículum, así y no, el currículum, cómo se asigna el dinero, a entrenar el algoritmo como para asegurarse que funcione bien y aunque después de que ya exista, como que están ahí como para asegurar que siga funcionando el sistema, porque algo que puede pasar es que se desvían a través del tiempo. A los líderes, los expertos no se les reemplaza porque ellos saben lo correcto, que cómo funciona todo esto y se puede asegurar de que ellos están tomando las decisiones correctas. También mencionan un caso bastante real, que es que un virus en esto causaría daño inmenso. Por lo mismo, proponemos tener higiene digital del más alto rigor como para asegurar de que no haya contacto del Internet con este algoritmo, de que no haya vulneración por parte de intereses nocivos y que se pueda asegurar la efectividad de este sistema. Y también mencionan que se va a alentar el sistema, pero nomás decimos los algoritmos tan complicados corren en supercomputadoras, no en una laptop con la que probablemente estemos debatiendo todos. Ahora, antes de continuar con nuestro propio caso, me gustaría tomar un POI rápido. Menciona que las personas, el personal preparado a ingerir en esta, ¿y por qué creen que ellos no lo van a manipular a su favor para obtener recursos? Claro, buen punto y gracias por comentar. Nosotros creemos que porque hay muchas personas trabajando en estos algoritmos, se puede asegurar que los expertos tecnológicos estén asegurándose de que funcione bien el sistema, que los propios especialistas que estarían entrenando estos programas también pueden entre discutir con unos otros y también que existan órganos ya existentes de transparencia en el gobierno mexicano, en cualquier gobierno, por el caso, como para asegurarse de que esto se haga bien. Por lo tanto, eso tampoco es un problema. Ahora, para expandir nuestros propios argumentos. Primero, la falta de transparencia existente puede causar daños masivos. Dos líneas de análisis. El primero de la estafa maestra. Aquí vimos que ocurrió una triangulación masiva de dinero y tomó años de investigación después del hecho para encontrar que esto había pasado. Por lo tanto, podemos probar que en tiempos normales, en muchos países, queda bastante por desear con la transparencia, porque estamos debatiendo, a fin de cuentas, no solo de México, sino el mundo entero, en crisis económicas, pudiera beneficiar de esto. Sin embargo, cuando hay una crisis económica, la falta de transparencia puede ser literalmente letal. En tiempos de crisis política en el Líbano, por ejemplo, estaba pasando una crisis multifactorial.
por el sectorialismo, etcétera, de la política, pero también por esta misma incompetencia de clase política, además de una crisis económica, ha causado que la situación se deteriore tanto al punto de que hay una hambruna masiva, una hiperinflación de la moneda y que no hay fin para esta solución y el gobierno simplemente no ha podido hacer nada. Por lo tanto, también podemos ver que cuando se tarda el gobierno para tomar decisiones efectivas, se puede hacer aún más daño y cada vez más irreparable. Segundo, con los intereses políticos. Tenemos que tomar en cuenta, panel y debatientes, que los políticos quieren lo mejor para sí mismos, aunque campañen con los votantes como para asegurar que van a luchar por sus intereses, a fin de cuentas las personas son egoístas y por tanto que quieren también asegurar el bienestar de sus votadores, también quieren beneficiarse a sí mismos y por lo tanto, aunque, o sea, puede ser causar incompetencia conforme a estas decisiones. Y aunque no fuera el caso, como quiera, las visiones diferentes de cómo recuperar de una crisis económica entre diferentes partidos pueden causar una disfunción y eventualmente se pueden pasar medidas no partidarias, pero no efectivas, porque cuando hubieran servido, hubiera sido mucho antes del momento. Entonces, en tiempos de crisis, importa tomar decisiones fundamentadas, tanto como no demoradas. Y el tercer argumento es que solo estaría ocurriendo esto con el dinero. Igual, panel, como podemos ver, la oposición básicamente atropelló, no reconoció el argumento y están debatiendo en su propio mundo en el que quieren pensar que nosotros vamos a reemplazar todo. Sin embargo, lo que podemos ver es que solo se estaría usando este algoritmo como para decidir cómo se va a repartir el dinero entre órganos. El enfoque humano de qué hacer con ese dinero, reconocemos que es de lo más importante que hay. ¿Por qué? Porque apenas con las decisiones humanas, entendiendo la gravedad de la situación y todas las crisis, todas las necesidades del pueblo, eso no se puede programar y para eso están las personas dedicadas en estos organismos. Ellos son expertos en repartir el dinero y hacer, o sea, dentro de sus cosas como para hacer las intervenciones más efectivas. Sin embargo, nosotros creemos que los senadores y todos los que se ponen de acuerdo como para hacer un budget no son las personas adecuadas como para hacer esta decisión, porque aparte de no necesariamente saber, luego también pueden tener intereses propios y aún así puede haber interferencia por políticos y todo así, que a fin de cuentas causen que se haga una situación irreparable y peor de lo que se puede. Por lo tanto, a través de todos estos puntos que hemos presentado y también por la falta de argumento de la oposición, le pedimos al panel que vote por el gobierno. Gracias. Gracias. Gerardo, tu primera. Sí, hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, ok. Ok, si alguien tiene algún punto de información, bueno, lo puede escribir en el chat, al fin que aparece aquí enfrente, y me daré algún tiempo para responderlo. Comienzo en 3, 2, 1. Panel, creo que es muy importante afianzar bien lo que es la moción, ¿no? Porque si bien ya ha dicho supuestamente gobierno que no reemplaza de facto a las decisiones humanas y los juicios de las personas que están trabajando en las decisiones de presupuesto gubernamental, la moción lo dice de facto que sí la reemplazaría, lo dice en reemplazo de los juicios y decisiones humanas. Una decisión humana es muy importante. ¿Por qué? Porque requiere miles de procesamientos y que igual lo puede procesar una inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial, como lo mencionaba mi primera ministra, no siempre es segura, ¿sí? Al tener un algoritmo en un solo lugar, en un solo espacio, ese se puede ver muy vulnerado por personas malas para ser infectado de diversos virus e incluso hackeado. Esto, entonces, ¿qué trae? Que nuestra economía nacional o de cualquier país del mundo se podría ver vulnerada y entonces comprometida. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que son menos los beneficios que tendríamos con esto a comparación, digamos, de un beneficio en concreto de que todo sea de maravilla. Ahora, el punto en el que se ubica tanto Cámara Alta es la transparencia. Pero, sin embargo, me suena un poco contradictorio el decir, vamos a implementar una inteligencia artificial, un algoritmo de inteligencia artificial para que él tome diversas o todas las decisiones en materia económica de un país, de una nación. Pero después dicen, lo implementamos para que no haya corrupción, las personas no cometan actos de corrupción. Sin embargo, después dicen
que van a poner a ciertas personas expertas a cargo de ese algoritmo. Entonces, digo yo, y pregunto, esas personas no pueden ocupar ese algoritmo para un beneficio propio? E incluso, digamos, podrían hacer de diversos desvíos más millonarios, maquillando las cifras. Estamos hablando de una inteligencia artificial que controlaría casi toda la economía del país. Como decía mi primera ministra, no estamos hablando de un peso, de 5 pesos, no, estamos hablando de millones de pesos e incluso me atrevería a decir de dólares. ¿Tomo punto de información? Sí, ¿nos puede explicar, por favor, cómo partir el dinero entre diferentes órganos es manejar todo el dinero del país? Gracias. Sí. Bueno, lo que habla la moción es asignar el presupuesto gubernamental y gubernamental. Ok. Lo que tenemos por gubernamental, lo que hace la Secretaría de Hacienda cada año fiscal es asignar un monto de presupuesto gubernamental, ¿ok? Esto lo hace a nivel nacional y la Secretaría de Hacienda decide en qué gobiernos les toca cada porción de dinero del total que egresa de la federación. Entonces, ese es el trabajo que haría el algoritmo, reemplazar, digamos, lo que hacen los humanos dentro de la Secretaría de Hacienda para que entonces llegue el algoritmo y lo reemplace las funciones de las decisiones humanas. Ahora, las crisis económicas siempre han existido, no es algo nuevo. Todos conocemos la historia de este mundo y hemos pasado por diversas crisis económicas. Y en todas ellas hemos logrado sobresalir gracias a la inteligencia humana y al conocimiento humano. Entonces, ¿por qué ahora deberíamos de inclinarnos por otra balanza, por otra, digamos, alternativa? Sí, hemos salido en todas las crisis económicas que hemos tenido, hemos logrado sobresalir y nos hemos repuesto de una gran manera e incluso ha habido un gran desarrollo a nivel mundial. Hay algunos países que han estado rezagados, como bien mencionaba este primer gobierno. Sin embargo, los avances que han tenido no se pueden comparar con hace 100 años. Entonces, las decisiones humanas tienen un gran peso en nuestra economía. Y como decía yo, sobrepasar o reemplazar esas decisiones humanas y darles toda una carga de trabajo que ellos hacen a una sola persona, a un solo algoritmo, bueno, estaríamos hablando de que nuestra economía se vería muy vulnerada. Ahora, lo que nosotros queremos proponer es que no se implemente esta medida porque creemos que vulneraría incluso ya una soberanía nacional de nuestro país, así como de algún otro. Lo que proponemos es lo que dijo mi primera ministra, es que se capacite o que se escojan mejor a las personas, porque lo que hace el gobierno no nos da una alternativa, o sea, nos dice, implementamos esto para que se acabe la corrupción, sin embargo, vamos a contratar a otras personas para que estén a cargo de él, o incluso a las mismas personas que están ahí, que se hagan cargo de él. Y si esas personas son corruptas y para acabar con ello traes un nuevo sistema, pero que ellos hagan cargo para precisamente no correrlos, entonces estamos quedando en las mismas e incluso les estamos dando un poder más superior. Creo que el primer gobierno también no propone nada sobre un mantenimiento e higiene de algoritmos. Sí nos dice que se va a dar un mantenimiento, pero ¿cómo? ¿Cómo es que se va a dar? Porque al menos en México, una sola página para registrarnos para una vacuna, a los 5 minutos ya se cayó. Entonces, estamos hablando de que también se requiere un gran presupuesto para implementar ese algoritmo. No es solamente de decir lo vamos a poner, sino que también se debe de invertir en él y en su mantenimiento, que no es nada barato. ¿Sí? Entonces, no nos dan, creo que, ningunos puntos que debamos de tomar sobre por qué beneficia eso sobre lo que tenemos actualmente. Entonces, la corrupción siempre ha estado y que implementemos un algoritmo no nos dice que se vaya a acabar, porque como yo decía, las personas que quizás la han estado haciendo se van a quedar ahí precisamente porque el gobierno dice, bueno, no los corremos porque ellos, para que se queden ahí trabajando, pero si incluso son corruptos, bueno, les estás dando incluso un poder más mayor. Bueno, quiero cerrar con esto.
centrémonos en esto de que no es una buena medida implementar esto. Ya lo dije, lo repetí ya muchas veces, es una cuestión de soberanía, de seguridad nacional, y no debemos de poner en riesgo nuestra economía, porque incluso si ya había antes crisis económicas y corrupción, con esta medida puede incluso que haya muchísima más. Es un arma de doble filo, pero sin embargo creo que es más perjudicial. ¿Es cuanto? Ricardo, a tu primera palabra. Disculpe, no escuché, escuché trabado, no sé si fui la única. Tu primera palabra, Ana. Ok, muchas gracias. Si se llega a atorar, por favor, me lo podrían indicar en el chat y apago mi cámara. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, panel. Voy a empezar diciendo cuál es nuestra posición de esta casa para que quede completamente claro. Esta casa está a favor de que un algoritmo de inteligencia artificial tome las decisiones de asignación de presupuesto gubernamental en reemplazo de los juicios humanos en situación de crisis económica. Vamos a dejar primero qué es la inteligencia artificial. Nuestra Cámara Alta de Gobierno ya nos habló un poco de qué es, pero no quedó realmente claro el funcionamiento. Esta inteligencia artificial es una serie de algoritmos que funcionan a través de gráficas y estadísticas. No es un call center. Nosotros no podemos llegar a escribir algún factor y alterar completamente todo el sistema. La inteligencia artificial es algo que tenemos, por ejemplo, en los procesadores de texto actualmente de algunos teléfonos inteligentes, en el que nosotros hablamos con él y nos contesta. No depende directamente de un ser humano, sino de la programación del mismo. También es importante destacar algo acerca en materia económica. Todos están hablando de economía, pero nadie ha centrado las bases de lo que es la economía y cómo funciona dentro del Estado. Para empezar, me gustaría hablarles un poco de lo que es la economía como definición. La economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas, como lo son las sociedades que manejan estos recursos. ¿Ok? Teniendo claro esto, también es importante destacar que no existe únicamente un tipo de economía, tenemos macro y microeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento económico de los agentes individuales, tales como son los consumidores, las empresas, los trabajadores e inversores. Y por su parte, la microeconomía, tenemos que se dedica a estudiar parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía, así como son los análisis de las variables agregadas, como el monto de los bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de los empleos del recurso de un país, la balanza de gastos, el tiempo de cambio, el comportamiento general de los precios. Es algo verdaderamente complejo que tendríamos que haber aclarado antes para que sepamos que esto también se maneja a través de datos y estadísticas, muy similar a cómo funciona un algoritmo de inteligencia artificial. También es importante, ya teniendo esto en claro, mencionar cómo funciona el sistema financiero dentro de nuestros países. ¿El sistema financiero qué es? El sistema financiero de un país está formado por un conjunto de instituciones, medios y mercados cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que genere los prestamistas hacia los préstamos. De esta forma, este tipo de mercado lo que estudia es lo siguiente: el mercado asigna eficientemente los recursos financieros, los bonos, las deudas, facilita los procesos de inversión y mecanismos financieros. Este mercado financiero o sistema financiero en su mayoría ya está automatizado. Por lo tanto, con ello hemos evitado pues muchísimas crisis económicas que han ocurrido. Si se dan cuenta, a partir del 99, las crisis económicas han sido casi erradicadas de nuestra totalidad. No hemos tenido una crisis económica como lo fue el crack de 1929, donde no teníamos este sistema computacional que nos podía ayudar. Por lo tanto, el decir que estos sistemas financieros electrónicos, que sería la inteligencia artificial, son malos, pues es completamente equivocado, probablemente porque no se entiende cómo funciona el sistema económico y también cómo funcionan estos mecanismos de inteligencia artificial. Ahora, también es importante también dejar en claro cómo funciona la depresión de un país. La depresión de los países significa, es la base en la paz, depresión es la fase baja del ciclo económico con periodos de estancamiento, donde prácticamente se detiene el proceso productivo, constituyendo un hundimiento general de la economía de un país. Por lo mismo, esta base se deteriora, se generan las condiciones
que permitan, no se generan las condiciones que permitan el auge económico de lo mismo. Por lo tanto, necesitaríamos una recuperación económica. ¿Cómo se lleva a hacer esta recuperación económica? Se los voy a explicar visualmente para que me lleguen a entender, porque es un tema completamente difícil de entender si no tenemos nociones de economía. ¿Vale? A través del estudio de la economía, tenemos que la economía se basa a través de muchos modelos y gráficas. Estos modelos y gráficas, si los procesa una computadora inteligente, con inteligencia artificial, que mantenga toda la historia económica, no solo de México, sino del mundo, nos va a generar mejores resultados y mejores estadísticas. Aquí les presenté lo que es el modelo de la oferta, el modelo de la demanda, pero esto es solo en materia económica macro, que es muy sencillo. Macroeconómica, tenemos diferentes variables, no solo interactúa México, interactúa todo el mundo, dependiendo de las inversiones y dependiendo del ajuste que se haga a nivel mundial. Estos ajustes deben ser actualizados de manera inmediata para que México tenga una respuesta inmediata a la globalización, que incluso es económica, que surge en el mundo. El hecho de que tengamos especialistas que se estén peleando si debemos actualizarnos o no, es un grave problema, y más en una situación de crisis donde no tenemos la opción de esperarnos a ver si deciden aceptarlo o no, ¿no? Esto automáticamente lo agarraría el sistema y todas estas variables nos las pondría a un beneficio para el país. Entonces, la economía fluctúa y se analiza a través de gráficas, datos estadísticos, incluso gran parte de estos, como ya les mencioné, ya están automatizados. Sería únicamente hacer el sistema más amplio y con mayor tecnología, y recordándoles que esto no es un call center. También recordándoles que fueron los juicios humanos los que crean una mala situación económica. ¿Por qué? Porque actualmente son los juicios humanos los que están imperando en la economía de México. Por lo tanto, no podemos culpar a otro, no podemos culpar a la inteligencia artificial. Ejemplos de esto podemos verlo, por ejemplo, en los intereses personales. Ya hemos tenido un caso muy triste en México que se llama Fobaproa, donde los intereses personales se antepusieron a la economía mexicana. ¿Y qué pasó aquí? Pues simplemente nada, dejamos que esto se cayera. ¿Por qué? Porque las personas que debían de haber invertido en la economía mexicana decidieron hacerse a un lado. Ahora, por todo lo que vimos actualmente, se entiende que el impacto que vamos a tener con esta medida es muchísimo más grande que dejáramos la situación como está. También, a base de todas las pruebas que ya les enseñé, esto es importante para la moción, porque va a hacer que este problema que tenemos de crisis económica dentro del país se elimine por completo y tengamos una opción más actualizada, actual, dependiendo del modelo económico del México, que se encuentra completamente globalizado. Muchas gracias. Gracias, Giovanna, tu primera palabra. Antes de comenzar, quiero saber si se me escucha claro. Sí. Bueno, entonces comenzamos en 3, 2, 1. Muy buenas tardes, querido panel y queridos compañeros debatientes. Estamos reunidos ante una moción muy interesante y muy controversial, se puede decir. Y pues antes de comenzar pues mi línea argumental y todo eso, pues hay que comenzar pues intentando refutar unas cosas que pues dijo aquí pues el extensionista de gobierno. Dijo que no ha habido una crisis desde hace tiempo aquí en México, pero no sé si nos recordamos o nos pasamos al año 2008 o 2009 cuando hubo aquí una pandemia de la influencia H1N1, donde pues México pues cayó gravemente en una crisis económica. Cayó una crisis económica, por lo cual hizo que pues las cosas subieran, se tuvo que subir las cosas, se bajó el salario, y pues fue una crisis, ahí hay una. Y actualmente, pues al inicio de la pandemia del 2020, pues obviamente México, al cerrar todos los negocios, todo eso, se cae en una crisis económica. Obviamente ha habido crisis económicas durante mucho tiempo, hay unas fuertes, unas muy leves, como se puede ver, pero al decir que no ha existido una otra crisis económica, pues claramente pues es una mentira, una falacia se puede decir, ya que hay pruebas de que sí existen unas crisis económicas en todo el año,
por ejemplo, 2008-2009, crisis económica de la influencia y la crisis económica que hay actualmente del COVID. Ahora bien, ella dice que pues los juicios humanos son los que cometen los errores y no hay que echarle la culpa. O sea que si una máquina comete el error, ¿a quién vamos a echar la culpa? ¿A la máquina? Pues claramente hay alguien que cometió ese error, el cual error fue darle el libre albedrío a la máquina de hacer eso, de poder dirigir los recursos a donde quiere que haya. Obviamente se está cayendo en un recurso muy malo, ya que la máquina va a elegir y se nos está quitando a nosotros, los humanos, un libre albedrío, una libre elección para dónde tenemos que elegir, a dónde tenemos que seleccionar y dar un recurso. También nos dice que se planea ella hacer actualizaciones que ya hay, pero prácticamente no nos dice cómo hacer, cuál va a ser los pasos que, pues, que se va a hacer para que se actualice pues, este algoritmo. No nos planteó un mecanismo muy estable, se puede decir. Y pues ahora que ya dije esto, hay que comenzar con mi línea argumental, la cual la primera es una línea argumental económica, la cual puse desechos humanos. ¿Por qué puse desechos humanos? Ahora, en Brasil prácticamente porque al darle el poder a un algoritmo, pues ¿qué va a pasar? Pues se van a desplazar a las personas que estaban trabajando ahí. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Pues prácticamente van a perder un empleo y estas personas si pierden un empleo no van a tener con qué vivir, con qué consumir las cosas. Además que tienen que tener una familia a quien llegar. Se les va a estar privando a esas personas un derecho del trabajo y asimismo un derecho a la salud y a una vivienda digna porque se le está quitando un empleo que una máquina o un algoritmo va a usar. Ahora bien, mi otra línea argumental es social, la llamé troll. ¿Por qué la llamé troll? Porque un algoritmo puede ser fácilmente manipulado. Un claro ejemplo es Anonymous, que hace poco tiempo fue hackeado y él es uno de los hackers más importantes y si pudieron hackear a él, ¿por qué no pueden hackear un algoritmo que diseñen esto? Asimismo, no es adaptable a un algoritmo ya que no puede solucionar problemas al instante. ¿Qué quiero decir eso? ¿Qué pasa si se sobrecarga? Pues prácticamente va a estallar y va a caer, al lugar de solucionar una crisis mundial económica, la va a perjudicar más. Hay algoritmos que no son muy resistentes. Un claro ejemplo puede ser Facebook. Facebook tiene un algoritmo muy bueno, pero continuamente se está cayendo y se está trabando. Asimismo también YouTube, que tiene algoritmos muy buenos, se cae. ¿Y qué pasa ahí? Hay una brecha ahí de un tiempo que puede pasar o puede hacer ese algoritmo con un recurso económico, lo puede destinar a unas personas equivocadas. Ahora muy bien. Es más probable que esto esté pasando y le pase a un algoritmo que un humano esté eligiendo esto. ¿Y cómo queremos hacer nosotros eso? ¿Cómo queremos hacer esto? Pues prácticamente vamos a plantear un mecanismo mejor y les voy a decir por qué. Nosotros va a ser un mecanismo que el Fondo Monetario Internacional va a designar a las personas mediante una selección, las cuales va a estar capacitadas todas esas personas que están seleccionadas. ¿Qué quiero decir que sean capacitadas? Que tengan la oportunidad de tener un buen estudio, esto va a ser, que tengan conocimientos tanto en informática, programación y todo lo que sea de TICS, ¿para qué? Para que si pasa una desgracia económica, que Dios no quiera, tengan la capacidad de ellos razonar y llevárselo así, al tú por tú, y seleccionarlos a un instante. Y este mecanismo va a ser una rigurosa selección, ya que no va a ser cualquier persona, va a ser personas que sean capacitadas profesionalmente y tienen que ser seleccionadas por el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, estos tienen que estar destinados a una mejor capacitación y si se llega a haber un error o si se llega a poner una corrupción, prácticamente esas personas van a ser despedidas. ¿Pero por qué no va a pasar esto en nosotros? Porque van a ser seleccionadas rigurosamente, van a pasar por un mecanismo, por un proceso de selección en el cual se tienen que demostrar que son capaces, tienen que tener capacidades de informática, programación, todas las herramientas de TIC para que ellos puedan tener una solución estable y buena en el momento. Ahora, muy bien. Sí, ¿por qué nos diferenciamos nosotros de las otras casas? En cámara alta abordaron primero una mala moción, no la leyeron correctamente. Segundo, ellos solamente
plantearon qué quieren hacer. Por ejemplo, Cámara Alta de Gobierno dijeron que quieren pues que el hombre y la máquina colaboren, pero no dijeron cómo lo quieren hacer, cómo quieren hacer esto, cuál va a ser el proceso para hacerlo. Igual Cámara de Oposición solamente dijo que quieren que se seleccionen a los hombres más capaces, pero no dijeron cómo lo quieren hacer. Aquí en los extensionistas dijeron que van a actualizar, pero ¿cómo van a actualizar estos procesos? Nosotros estamos diciendo qué vamos a hacer, vamos a hacer una selección rigurosa, cómo lo vamos a hacer y quién lo va a hacer. Lo va a hacer el Fondo Monetario Internacional por un proceso de selección en el cual se tiene que estar capacitados en programación, algoritmos, en ASTIP, y es cuanto. Todo el tiempo. Gracias, Giovanni. Supongo. Terminamos el debate en gobiernos. A tu primera palabra. Nada más una prueba de audio, no sé si me escucho bien. Sí, se escucha. Gracias. Mi discurso empieza en 3, 2, 1. Con su venia, integrantes de este panel, he tenido la oportunidad de escuchar los distintos argumentos que nos han presentado tanto Cámara Alta de Gobierno y Cámara Alta de Oposición. Debo de admitir que la Cámara Alta de Gobierno ha puesto los lineamientos importantes para este debate. Y es que el problema es que la oposición, en todo su discurso, no ha logrado entender que la asignación de presupuesto no es una cuestión que sea de año con año, sino que solamente se establecería esta oportunidad en momentos de crisis. Esta crisis que hace choque con otros argumentos que decía la oposición y que dice la Cámara Alta, que es generada por errores humanos. Y entonces la Cámara Alta de Oposición dice, pues es un reemplazo al juicio del humano. Entonces aquí vemos esta contradicción, o sea, el mismo humano que ha quedado en el error difícilmente podría salir tan rápido de ese error que ha cometido. Por eso es importante que la inteligencia artificial esté presente en la vida económica de los países. Esto también nos hace ver, como decía la oposición, que esto ayuda o generaría un problema de seguridad nacional. Es decir, dicen, intrometer inteligencia artificial es vulnerar la seguridad nacional. Para esto yo también le respondería, la inteligencia artificial ayudaría a solucionar esa crisis económica que también se ve reflejada en una cuestión de seguridad nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un país tiene una crisis de seguridad nacional, económica, política, lo que sea, es más vulnerable. Y entre más tiempo esté en esa crisis, más oportunidad tienen otros países de pues esclavizar como tal a este país o a nuestro país con préstamos que son impagables, con tal vez alguna invasión, etcétera, contra otras situaciones. Por eso es importante que nos demos cuenta que entre más rápido podamos salir de la crisis y solucionar el problema, menos consecuencias de problemas de seguridad nacional vamos a tener. También yo veo mucho empecinamiento en la Cámara Alta de Oposición que dicen que hablan de un beneficio propio. Ya lo decía la Cámara Alta de Gobierno, decían, es que ustedes no han entendido que solamente es la asignación del presupuesto. Es decir, tanto dinero se le va a asignar a tal persona o a tal secretaría, en el caso de México, a tal rubro, etcétera, etcétera. Eso no lo han logrado entender. Ahora bien, también quisiera desmentir ahí que dice la oposición que la Secretaría de Hacienda es quien reparte o quien asigna el presupuesto. Debo decirles que no es así. En México, quien designa el presupuesto es la Cámara de Diputados. Ahí es donde se vota y tiene su fundamento constitucional en el artículo 31.
También viene el problema de las profesiones. Esto es una situación muy importante y también lo dice de manera honorable la Cámara Alta y dice, las profesiones no se van a acabar, las profesiones se van a sustituir. Es decir, vamos a generar nuevas profesiones para que se dediquen a cuidar, para que se dediquen a proteger nuestros sistemas de algoritmos que vamos a implementar, atención, en el sistema o en el contexto de crisis. Por eso es muy importante que nos demos cuenta que las crisis económicas, si no se atienden de una manera pronta y de una manera inteligente, generan pérdidas de empleo, generan pobreza, generan delincuencia, generan hambre y muerte. Esto es un problema mayor porque ahora hay que salir del problema económico, pero también hay que salir del problema político y del problema social. Por eso la situación de entre más rápido se salga de la crisis económica, mejor le estará yendo al país que utilice estos sistemas de inteligencia artificial. También quiero ver y hacer notar una contradicción de la Cámara Alta y la Cámara Baja de oposición, ya que dicen que intrometer o meter inteligencia artificial a los países vulnera la soberanía. ¿Qué acaso el Fondo Monetario Internacional no es un ente económico internacional fuera de los países? Y al intrometerse él en las cuestiones de los países, como tal, es violentada su soberanía. De tal manera que, pues, también hablan de un punto muy interesante que es la incompetencia política, la Cámara de Oposición, bueno, y también acá en la Cámara Alta, y es cierto, ¿no? Vemos que los beneficios que muchas veces se buscan son para ciertos rubros que realmente no son importantes en este momento. Y es por eso que salir de la crisis en momentos muy precisos hace que, pues, los políticos tengan hasta tiempo de darse cuenta de sus errores y no estén pensando en el error y de cómo salir del error, sino que piensen en sus errores y no vuelvan a caer en este mismo error. También se me hace muy importante, y lo digo con mucho respeto, lo que dice la Cámara Baja de Oposición, que es, en el 2007 y en el 2009 ha existido crisis. ¿Qué quiere decir esto? Y nos están dando la razón. El ser humano no está capacitado para evitar crisis en los países. Es por eso que es necesario intervenir de una manera o de una manera con inteligencia artificial para solucionar nuestros problemas. Con estos argumentos y con esta versión que he dado, nos declaramos ganadores y con los argumentos pertinentes para que el panel declare a favor de esta casa nuestra argumentación. Muchas gracias y buena tarde a todos. Gracias, Jorge. Para terminar con esta final, Renata, tu primera palabra. ¿Se me escucha bien? Sí. Okay. Voy a comenzar mi discurso. Permítame, voy a poner un cronómetro. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Buenas tardes, panel y queridos debatientes. El día de hoy voy a comenzar a refutar algunos argumentos que emitió el látigo de gobierno. Principalmente quiero recalcarle al panel que el látigo anterior vertió argumentos novedosos, los cuales van en contra de lo que se plantea como rol. Entonces mencionó acerca de quienes proveían el dinero, algo que durante todo el debate no se dijo. Entonces me parece que esto es información nueva que como rol no le correspondía dar. Ahora bien, voy a comenzar por hacer unos choques de puntos con las cámaras pasadas y principalmente que, como vimos a lo largo del debate, la Cámara Alta de Gobierno
no mencionó en ningún momento, sí mencionaron cosas maravillosas, pero nunca dijeron cómo iban a abordar el problema. Nunca lo dijeron. Sí dijeron que el problema era la transparencia, pero no dijeron, nosotros vamos a esta casa va a plantear una plataforma donde la transparencia sea algo contundente. No, nada, nada. Simplemente mencionan ejemplos, mencionan lo que tienen planeado, mas no mencionan cómo lo van a ejecutar. Esto me parece muy importante. Igualmente con la Cámara Alta de Oposición, si bien mi Cámara Alta de Oposición mencionan algunos datos importantes que nosotros retomamos posteriormente, porque mencionan que esto, los contras de un algoritmo. Entonces mencionan cómo es que no es viable guiarse por lo que plantea un algoritmo cuando se ha demostrado, como lo demostró mi extensionista, que si uno de los hackers que eran inhackeables de todo el mundo fue hackeado, ¿qué podemos esperar de un algoritmo gubernamental en donde van a haber conflictos de interés? Y que lo mencionó igualmente mi extensionista. Ahora bien, con la Cámara Baja de Gobierno, vemos que dan unas muy buenas definiciones, pero en ningún momento nos dicen cómo van a actuar. Sí, es importante definir algunos términos para poder entender el contexto, entender y demás, pero nunca nos mencionan cómo van a abordar el problema, cómo van a abordar estos mecanismos que plantearon, que en la plataforma que ya existe de economía, cómo la van a ejecutar, nunca lo mencionan. Entonces, me parece interesante el que digan y nada más se quede en un limbo, no podamos progresar. En cambio, lo que vemos con mi extensionista de oposición es que él plantea un problema, el problema que se van a desplazar a las personas de su trabajo, lo cual va a acarrear problemas interiores. Y nosotros planteamos un mecanismo en donde donde la probabilidad en que durante crisis económicas el país no se asigne el presupuesto adecuado, se mencionó que en va a tener que intervenir el Fondo Monetario Internacional porque ellos van a hacer van a realizar una rigurosa selección de quiénes son las personas más competentes para poder desempeñar el puesto de la asignación durante crisis económicas. Porque sí se ha mencionado que durante las crisis económicas hay una mala administración y lo podemos ver hoy día. Entonces, considero que, y esta casa considera que se ha planteado lo necesario para que durante crisis económicas exista la intervención de personal selecto por el Fondo Monetario Internacional, en donde ellos van a decidir quiénes van a asignar estos presupuestos, porque cuentan con las bases económicas y las herramientas necesarias para poder desempeñar esa acción, porque como vemos no es necesario una inteligencia artificial cuando tenemos personas capacitadas con mayores capacidades de raciocinio y con unas habilidades extraordinarias que no podemos dejar perder en el mercado laboral. Entonces, me parece
que nosotros planteamos en Cámara Baja de Gobierno, se plantea una métrica y es un giro totalmente nuevo en cuanto al debate, porque se plantea un mecanismo, planteamos por qué este mecanismo se debe implementar y que las cámaras anteriores simplemente dijeron que está bonito hacer algo, pero nunca dijeron cómo lo harán. Y lo que importa es decir cómo se va a abordar porque es un problema latente. Es cuanto. Esta gran final. Vamos a pasar ahora a deliberar y pues ya en la premiación se enterarán de quién es el equipo ganador. Si me pueden ayudar saliendo de la salita para que podamos deliberar el panel aquí. Se los agradecería mucho. ¿Nos salimos también de la reunión de Zoom o nada más nos salimos de esta salita? Se pueden salir de esta salita si quieren, nada más. Perfecto. Muchas gracias. Felicidades a todos, compañeros. Felicidades a todos. Bueno. – 32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar.